Muy buenas a todos, bienvenidos a Crimen y Delito. Hoy vamos a hablar de un caso de los más turbios que ha habido en nuestro país y que más esfuerzos se han hecho para tapar todo lo que allí ocurrió. Tenemos con nosotros al artífice de En el nombre de ellas, el caso Cote Cabezudo. Muy buenas tardes, Melchor Miralles. Muy buenas tardes, Pablo. Un placer estar contigo. Igualmente. Bueno, esta serie ha dado mucho que hablar. Parece que hasta ha recibido amenazas por hacerla. Bueno, la serie En el nombre de ellas, que el que no la haya visto todavía puede verla en la plataforma Netflix. No, amenazas para no hacerla eh, no, no se produjeron, al menos conmigo. Sí es cierto que había gente interesada en que no se hiciera, pero yo mentiría si dijera que me amenazaron para no hacerlo, que no es lo mismo. Mm, Por ser queda claro la puntualización. Bueno, hablamos de un médico, era médico, o es médico, dentista, Cote Cabezudo, que se mete a trabajar como fotógrafo, ¿vale? Y trabaja con, por ejemplo, First Models, que era la mayor agencia de modelos de Guipúzcoa, No, Pablo, la mayor no, la única. la Eh, única. la única porque el alcalde entonces de San Sebastián, O'Donnell Elorza, se ocupaba de no conceder licencia a ninguna otra agencia que quisiera trabajar en San Sebastián, de modo que era la única agencia de modelos y cualquiera que en San Sebastián quisiera dedicarse al modelaje o ser Miss no sé qué o Mister no sé qué, tenía que acudir a esa agencia. Y Cote Cabezudo era el fotógrafo de la agencia First Models y cuando cualquiera que acudía a la agencia decía, bueno, tienes que hacerte un book de fotos y vete al estudio de Cote Cabezudo. Y era la manera en la que atraía a las chicas. Sí. Pero las atraía, Chicas y las chicos. atraía, sí, y chicos, las atraía para hacer fotografías. Sí. Después Bueno, y él, ocurría todos los sí, hechos por los que fue denunciado y posteriormente condenado, aunque solo por 10 de ellos. 200 exacto. quedaron Sí, impunes. 200 sí, denuncias han fueron quedado, archivadas. no, no, 200 denuncias archivadas, a mí no me consta. Denunciaron 21 y yo sé que hay decenas de mujeres que no denunciaron a la vista del trato que las víctimas que denunciaron recibían en el juzgado de instrucción por parte de la juez Ana Isabel Pérez Asenjo, que instruyó la causa hasta que fue apartada de la instrucción como consecuencia de una querella del abogado de las víctimas por no cumplir con su obligación de investigar adecuadamente el caso Cote Cabezudo. Fue apartada por la omisión del deber de perseguir delitos. O sea, se le Exacto. vio a la juez Pérez Asenjo como un obstáculo en todo momento en la instrucción de la causa. Sí, durante muchísimo tiempo, ella no decretó el ingreso en prisión de Cote Cabezudo, cosa asombrosa, porque es muy importante, Pablo, que la gente sepa, bueno, en el documental todo lo que yo cuento lo pueden ver con los vídeos de los interrogatorios y tal. Este no es un caso en el que unas mujeres denuncian a un tipo por abusos sexuales y violaciones
y es palabra contra palabra, porque Cote Cabezudo grababa en vídeo esos abusos sexuales y los distribuía en unas páginas de pornografía que él manejaba. Y para que te hagas una idea, para que se haga una idea la gente, más de una de las víctimas dijo, me he sentido más violada por Ana Isabel Pérez Asenjo que por Cote Cabezudo, porque el trato que suministró a las víctimas fue infame. Y bueno, y terminó siendo apartada de la causa, y la causa pasó a manos de un juez instructor que a los 2 meses decretó el ingreso en prisión de Cabezudo. ¿Hay algún motivo? ¿Se sabe por qué esta actitud de la jueza? No, hay, Especulaciones. bueno, especulaciones y lo que cada uno, yo recomiendo a todos tus espectadores, tus miles de espectadores, que vean el documental, y cuando vean el documental se podrán hacer una idea, porque Cote Cabezudo contaba con una red de protección eh, político, judicial, periodística, y entonces, bueno, la señora Pérez Asenjo sabrá por qué actuó como actuó, pero la realidad es que la audiencia de San Sebastián decidió apartarla del caso, por algo sería, ¿no? Y lo que es la vida, eh, las víctimas de Cote Cabezudo, tras ser condenado Cote Cabezudo, fueron, la sentencia estableció que por las violaciones que habían padecido tenían que ser indemnizadas con 15.000 euros. Y recientemente el abogado de las víctimas, Mario Díez, ha sido condenado a pagarle a Ana Isabel Pérez Asenjo 40.000 euros por una denuncia que le puso por un delito contra el honor. O sea que eh, las víctimas, 15.000, 16.000 euros por ser violadas por Cote Cabezudo, y la jueza que fue apartada del caso, su honor, 40.000 euros. Bueno, los que hemos visto el documental sabemos cómo transcurrieron las cosas, pero ¿cómo actuaba? ¿Cuál era el modus operandi de Cote Cabezudo con las chicas? Bueno, Chicos, después hablaremos de nombres sí, 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 que han pasado por allí. ¿Cuál hablaremos de era todo. el Bueno, modus operandi de Cote él, Cabezudo? él tenía un icono, un nombre que salía a relucir constantemente, incluso en sus declaraciones judiciales, que era el de Jorge Fernández, que fue Mister Guipúzcoa y Mister España, y tenía su estudio con fotos, y todo el que entraba en su estudio decía, mira, este señor ha llegado a lo que ha llegado gracias a mí, por las fotos que yo le hice y por la influencia que yo tengo. Y, y después también Lorena Bernal, que fue Miss España, Miss Guipúzcoa, también presumía de que gracias a mí y tal. Entonces, las chicas llegaban por indicación de la agencia First Models a hacerse unas fotografías. Y el modus operandi era siempre el mismo. La primera sesión, muchas de ellas eran menores y acudían al estudio con su madre, y la primera sesión era una sesión normal. Después había una segunda sesión a la que podían ir con su madre o no, y era normal. Y Cabezudo, como todo este perfil de delincuentes sexuales, detectaba a lo mejor dónde tenía delante a una mujer pues con un carácter diferente y tal. Y entonces
a la tercera o a la cuarta sesión, cuando ya había establecido un clima de confianza con la chica, le decía, bueno, pues ahora vamos a hacer unas fotos, ahora quítate esto, ponte esto, no sé qué, y las iba desnudando. Y cuando ya y él todo eso, hacía las fotografías y tenía unas cámaras instaladas con las que grababa todo en vídeo. Y después, cuando ya las había hecho fotos desnudas, las decía, bueno, ahora vamos a hacer un vídeo para spa. Siempre era el mismo discurso, la misma milonga. Y entonces te voy a poner un aceite, no sé qué. Entonces empezaba a tocarlas y empezaba a abusar de ellas. Y, y las decía, tienes que volver pasado mañana o la semana que viene, porque si no vuelves, se lo cuento a tus padres y distribuyo en internet el material, que ellas no sabían que ya lo estaba distribuyendo. ¿Lo O sea, estaba ese era, distribuyendo? Sí, por sí, páginas él tenía, pornográficas. sí, él tenía unas páginas pornográficas en las que pagabas 14,95 € y accedías a esos vídeos. Pero no lo hacía solo. Llevaba a gente, llevaba gente a su estudio que Sí, también participaba en los actos. bueno, unos que participaban y otros que no. Yo publiqué en It Magazine, que es donde publico las informaciones, que un caso que es el de una persona muy conocida, muy relevante de San Sebastián, Juan María Arzac, el famoso cocinero, que con el testimonio de dos mujeres que me explicaron que mientras Cote Cabezudo les hacía esas fotos desnudos y tal, aparecía ahí Juan María Arzac y que Cabezudo les decía, no, al cocinero es que le gusta venir a mirar. Y, y bueno, yo antes de publicarlo hablé con Arzac, que primero me dijo que no podía publicar eso, y le dije, oye, yo sé muy bien lo que puedo publicar y lo que no. Y, y le pregunté si conocía a Cabezudo, me dijo que sí, y le dije, bueno, ¿y de qué le conoces? Y dice, bueno, pues de la calle. Y digo, bueno, de la calle, que erais homeless, o como de la calle. Y dice, no, pues de la calle, de tomar potes. Y de repente me dice, oye, pero yo a las fiestas de los conociditos yo no iba. Eh, bueno, es un comentario curioso. ¿Y que eran las Entonces, fiestas de los conociditos? bueno, pues que había fiestas en San Sebastián que según un testimonio de un abogado que se llama Anchón Massé, eran unas fiestas que organizaba una magistrada de la audiencia de San Sebastián, Yolanda Domeño, que eran fiestas de alto voltaje sexual. Y a esas fiestas Cote Cabezudo llevaba a chicas. Entonces, ese es el único caso que yo puedo acreditar de alguien que acudía al estudio de Cote Cabezudo a mirar. De los que además de mirar actuaban, no, no tengo, no puedo dar nombres porque no puedo acreditarlo. Y después está el caso que es muy llamativo, que habiendo publicado yo esto, ningún medio de comunicación lo haya recogido cuando lo han leído, de el presentador estrella del grupo A3 Media, Jorge Fernández, que presenta el programa La Ruleta de la Fortuna, es el programa de más audiencia de Antena 3, Jorge Fernández, protagonista en el estudio de Cote Cabezudo de una sesión de pornografía infantil. Es decir, Jorge Fernández, mayor de edad, con una menor de edad, de 15 años.
Y yo he publicado eso, he publicado un decreto de la Fiscalía de San Sebastián en la que hace una descripción de las fotografías y, y en la que se señala que no actúa la Fiscalía porque el delito habría prescrito, pero la Fiscalía dice que es un delito de pornografía infantil. O sea que no es que no lo cometiese, sino que han pasado los años suficientes como para que no pueda ser condenado por ello. Sí, ni investigado ni juzgado. Y en el caso de Jorge Fernández también le llamé antes de publicarlo y fue muy llamativo que yo ya había hablado otras veces con él para intentar que participara en el documental y le decía, oye, Jorge, sería muy importante para las víctimas que tú hablaras y dijeras algo apoyándolas. Y dice, yo no quiero saber nada de Cote Cabezudo. Y yo le decía, no, pero Jorge, el problema que tienes es que Cote Cabezudo sí quiere saber de ti, porque constantemente habla de ti, que eres su amigo y tal. Y en alguna declaración en el juzgado, Cote Cabezudo dijo, y tengo un material fotográfico que le hundiría la vida. Yo cuando escuché esa declaración de Cabezudo, dije, no pueden ser simplemente unas fotos de Jorge Fernández desnudo, porque, quiero decirte, yo mañana me hacen unas fotos desnudo y se publican y me incomodaría, sí, pero ¿me destrozaría la vida? Pues no. Y pasado el tiempo, entendía a qué se refería Cote Cabezudo. Entonces le llamé a Jorge, después de haberse negado a participar en el documental, y dije, oye, Jorge, voy a publicar que fuiste protagonista de una sesión de pornografía infantil en el estudio de Cote Cabezudo. Y de forma inmediata me dice, oye, yo no sabía que Mari Carmen, no voy a dar el nombre, era menor de edad. Y yo le dije, joder, Jorge, veo que te acuerdas de esa sesión perfectamente, porque yo no te he dicho que era Mari Carmen. O sea que te acuerdas muy bien de esa sesión, pasados los años. Yo no sabía que era menor de edad. Digo, oye, Jorge, que yo no soy juez ni fiscal, ni yo voy a publicar porque yo he entregado esas fotos en la fiscalía. Porque en las fotos, que eran de Cote Cabezudo en la parte superior de las fotos ponía Jorge, Mister España 27, Mari Carmen, el nombre de la chica, 15. Para que nadie tuviera dudas. Pero él se acordaba de la sesión perfectamente. Y ahí sigue en el grupo A3 Media, el grupo A3 Media que está todo el día dándonos lecciones de feminismo y de corrección. Y los presentadores del grupo ahí están sabiendo que un colega suyo, el que más audiencia hace, fue protagonista de pornografía infantil con Cote Cabezudo. O sea que sí, es muy fuerte. Todo lo relacionado con el caso Cote Cabezudo es increíble. Así como afirmó en sede judicial tener esas fotos sobre Jorge Fernández que le podían hundir, hubo sobre más personas que lo dijo. Que dijo que podía tener material sensible para perjudicar seriamente la imagen de esa persona. Sí, no dio nombres, pero hay una declaración en el documental, se recoge, que es impresionante, porque no es literal, pero casi. Pues él quería que le devolvieran los discos duros, el juzgado. Y no, pues que los discos duros, dice, porque ahí es que la frase la tengo grabada a fuego. Y dice, porque yo nunca he violado a nadie sin su consentimiento.
y he hecho muchas sesiones, no, dice, sin el consentimiento de todos los actuantes, como si fueran obras de teatro. Y yo tengo vídeos en el que aparecen políticos, periodistas, ertzainas, policías, guardias civiles, jueces, militares, y eso no puede salir, y quiero que me devuelvan los discos duros. Eso lo dijo Cote Cabezudo en el juzgado, o sea, y en el documental se puede ver que es una declaración delirante. Pero sí, Es como, sí, como un aviso a navegantes. Bueno, evidentemente que es un aviso a navegantes, evidentemente. Y Cote Cabezudo, que está cumpliendo condena por estos delitos y por otros muchos delitos que cometió durante la instrucción de la causa, está cumpliendo condena en la prisión de Martutene, y el gobierno vasco, de quien dependen las prisiones, periódicamente le da permisos y le deja salir por la mañana y volver por la tarde, que es una cosa surrealista, porque hay veces que sale a una consulta médica y sale custodiado por la Ertzaintza, pero de repente, un día, algunas de las víctimas reciben una llamada. Hola, ¿es usted fulanita de tal? Sí, mire, le llamo de la Oficina de Atención a las Víctimas. Dice, pues, buenos días, dígame. Dice, no, para que sepa que mañana Cote Cabezudo va a salir de paseo por San Sebastián desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y dice, bueno, pero es alucinante, ¿no? Es decir, que está diciendo, entonces, si no quiere usted cruzarse por la calle con su violador, pues no se pasee mañana por San Sebastián. Y ya ha salido en varias ocasiones sin custodia policial. O sea, la consulta médica va con custodia de la Ertzaintza, pero de vez en cuando le dan permisos para que salga de paseo. Como si estuviese en tercer grado, básicamente. Bueno, no, sí, es que es más escandaloso, ¿no? Porque, bueno, si le ponen tercer grado, si la Junta de Tratamiento le concede un tercer grado, bueno, pues sería surrealista, pero habría una decisión de concederle un tercer grado. Pero esto de repente decirle, bueno, venga, te abro la puerta, pírate y vuelves después a las 6, si te apetece. Bueno, él fue condenado por delito de abuso y agresión sexual, elaboración y difusión de pornografía infantil y delito de estafa a 21 víctimas. Y después, durante la instrucción del caso, por asustar a las denunciantes, amenazándolas con publicar imágenes comprometedoras en redes sociales. Bueno, pero bueno, que él ya los estaba publicando, ¿no? Sí, él, ante la pasividad de Ana Isabel Pérez Asenjo, tenía la costumbre de, cuando se citaba a una de las víctimas para que declarara, él, como estaba personal en la causa porque era el acusado, sabía a través de su abogado cuando citaban a alguien. Entonces, el día antes publicaba un montón de fotos de la chica que al día siguiente iba a declarar, en lo que es evidentemente una amenaza grave, ¿no? Y sí, tiene varias condenas. Ahora vamos con esa red que se fue tejiendo como de protección sobre Cote Cabezudo, hasta la Cucha, el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación, financiaron, subvencionaron muestras o exposiciones o álbumes de lo que está acreditado es que el Ayuntamiento de San Sebastián, siendo don Elorza el alcalde, financiaba a Cote Cabezudo con exposiciones, catálogos, libros, etcétera.
Incluso hubo un día en que se celebraba lo que se llama una vistilla de prisión, que es en la que las partes van al juzgado y se decide si la juez decide si ingresa o no en prisión, y cuando llegan todas las partes al juzgado, de repente Cote Cabezudo no estaba. Y entonces el abogado de las víctimas dijo, señoría, esto es insólito, ¿cómo vamos a celebrar una vistilla de prisión si no está el...? Y entonces su abogado dijo, no, es que está en una visita en el hospital que tenía una revisión. Y al día siguiente se acredita que cuando él decía que estaba en un hospital en una revisión, estaba haciéndole fotos a Odón Elorza en la playa de la Concha. Odón Elorza, que tenía un apodo en San Sebastián por el que era conocido. Sí, bueno, esto en una demanda que interpuso Odón Elorza, se celebró un juicio en San Sebastián, audiencia pública, o sea, no era un juicio secreto ni a puerta cerrada, en el que varios testigos, es decir, con obligación de decir verdad, porque si no dices verdad a un testigo, cometes un delito de falso testimonio, dijeron, bueno, Odón Elorza, que era conocido en San Sebastián como el follaniños. Insisto que esto no lo digo yo, estoy reproduciendo palabras de testigos en sede judicial. Bueno, y después hay un testigo protegido que me contó que el señor Elorza era la X de la estructura de protección de Cote Cabezudo. ¿Era amistad? ¿Se conocían de antes? ¿O de dónde viene la Bueno, relación entre Odón Elorza y Cote Cabezo? yo desconozco cómo nace esa relación, de dónde viene, pero que había una relación excelente porque, entre otras cosas, hay capturas de Facebook en las que se hacen, perdona que se me ha bajado la silla, perdón, en la que se hacen comentarios que evidencian que hay una relación. No recuerdo ahora literalmente, pero pues foto de Cabezudo y un comentario de lo magnífica foto, Cote, no sé qué tal, o sea, que tenían una relación está acreditado. Yo desconozco cómo nace esa relación. De los políticos solo ha salido el nombre de Odón Elorza. Por lo que recuerdo del documental, el documental lo vi hace tiempo ya, pero que había gente de otros partidos. ¿Puede ser eso real? Sí, sí, es real. Yo solo puedo acreditar eh, el de Odón Elorza, pero sí, él tenía contacto con gente de otros partidos. Por eso podemos decir que se están protegiendo unos a otros. Porque si solo Evidente, hubiese sido Odón Elorza, ya hubiese estallado todo. sí, es una evidencia, Pablo, es una evidencia. Y después, lo que comentábamos, que él tiene cogidos por los huevos, nunca mejor dicho, a mucha gente, ¿no? Esa declaración en el juzgado, pues es palmaria, ¿no? Y eso vendría de las sesiones de fotos o de las fiestas esas con conociditos que decía Arzac. Bueno, eh, probablemente de las dos, probablemente de los dos. Pero no solo del mundo de la política. Hablamos de Arzac, No, cocinero, hablamos de Jorge Fernández, presentador de sí, televisión, y hablamos de sí, Odón Elorza y de otra gente de la sí, política. sí, no, no, de la política, de la judicatura, del periodismo, tenía, tenía mucha gente pillada.
¿Es el caso que tú hayas visto en el que más se ha protegido al presunto delincuente, sin ser una gran figura de la política o de Sí, otros ámbitos, ¿no? sí, sin duda, o sea, de una forma asombrosa. Eh, por ejemplo, donde estuvo durante toda la instrucción el feminismo militante, el feminismo institucional, jamás eh, hubo una muestra de apoyo a, a las víctimas de Cote Cabezudo. Solo hubo una pequeña organización feminista, que me da rabia no recordar su nombre, de Irún, que sí las apoyó. Curiosamente, una organización que no recibía un euro de subvención pública. Hasta el feminismo estaba callado en relación a este caso, que muchos hablaban como si fuera tabú eh, referirse a él, ¿no? Como si fuese un Sí, tabú bueno, referirse a este caso concreto. sí, y todos los partidos políticos y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió un burofax del abogado de las víctimas, Mario Díez, en las elecciones, ya no me acuerdo de qué año, en las últimas elecciones en las que se presentó por Guipúzcoa por el Partido Socialista Odón Elorza. Y entonces el abogado Mario Díez le envió un burofax explicándole el caso Cote Cabezudo y diciéndole que sería una vergüenza que el Partido Socialista presentara como candidato a un señor como Don Elorza. No recibió ninguna respuesta y se presentó Elorza, que no salió. Eh, esa es la realidad. Ni los medios de comunicación, eh, cuando fue juzgado y condenado, una pequeña noticia, pero, pero nada, no hay, no han tenido, o sea, es un tipo que es probablemente el mayor delincuente sexual de la historia penal española, que ha contado con una protección asombrosa. En el Partido Socialista, Odón Elorza, bueno, la gente era consciente de lo involucrado que podía estar en este caso Odón Elorza. ¿Hasta qué punto podía estar involucrado Odón Elorza en este caso? ¿Eran plenamente Bueno, conocedores de los bueno, eran, detalles bueno, no sé si de que los podía detalles. haber? Pedro Sánchez sí, porque fue informado, insisto, por un burofax por el abogado de las víctimas. Y el resto, bueno, eh, hubo un día que en un debate parlamentario, eh, alguien de Vox, que no recuerdo quién fue, a mí me pareció lamentable, ¿no? Porque Vox, como todos los partidos, tenía la información del caso, como el PP, como el PSOE, y en un debate estaban ahí hablando de no sé qué, y un diputado o diputada de Vox eh, le dijo a Elorza, eh, le hizo una mención, dice, usted háblenos de la pederastia. Elorza no contestó y no hubo ni un diputado del Congreso que dijera, oiga, al de Vox, aclare de qué va esto. Nada. Eh, o sea, nadie ha querido saber nada del caso Cote Cabezudo, ni de apoyar a las víctimas de Cote Cabezudo. Prácticamente nadie. Hablas hasta de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de miembros de la judicatura.
Sí, involucrados. sí. Sí, bueno, al abogado Mario Díez y a mí nos pusieron una demanda la jueza Yolanda Domeño y la jueza María Victoria Cinto, ya fallecida, que incluso después fue vocal del Poder Judicial, y una demanda que fue archivada, que ganamos nosotros. Bueno, la Y organizadora de las fiestas de conociditos, de la que sí, hablabas antes. exacto. Sí, sí, así es. Y en el documental creo recordar que se hablaba de un empresario, un importante empresario de San Sebastián que acudía al estudio de Cote Cabezudo. No sé a quién te refieres. Pues, o sea, creo recordar que había un empresario involucrado, pero igual me confundo con otras informaciones sobre el caso. Sí, bueno, Porque ya lo porque vi prácticamente, el documental lo vi prácticamente cuando salió, al hace tiempo estudio ya. de Cote Cabezudo iba mucha gente y hay algunos testimonios que aportan algunos nombres. Eh, yo solo doy los nombres de lo que puedo acreditar. Por eso te he dado el nombre de Lorza, que iba a mirar, el nombre de Jorge Fernández, que como protagonista de una sesión de pornografía infantil, y, y yo, no, los empresarios que acudían, no doy ningún nombre porque no lo puedo acreditar. Hablas de 21 víctimas por las que fue Sí, condenado Cote sí, Cabezudo y hablabas de decenas decenas, que no habían denunciado. decenas que no han denunciado y que no denunciaban a la vista del trato que estaban recibiendo en el juzgado las víctimas. Y hubo alguna que se acercó a mí al ver que yo era el único que publicaba, diciéndome, oye, mira, yo fui víctima de Cote Cabezudo, estoy viendo las cosas que estás sacando, eh, yo no quiero aparecer, yo he rehecho mi vida, estoy casada, tengo 2 hijos, eh, pero quiero ayudar a las víctimas y quiero ayudarte en la investigación si puedo aportar algo sin aparecer. Por eso te digo que a mí me consta que hay decenas de víctimas que no han denunciado porque no querían pasar el calvario que pasaron las que denunciaron. Por un lado, el trato de la propia jueza y por Sí, otro, las amenazas de Cote Cabezudo, de sí, sacar fotos muy sí, comprometidas para ellas. sí, sí. Sí, sí, no, lo que han vivido estas mujeres es terrorífico, es terrorífico. Y han Y, sido, y sí, sí, en la soledad en la que han estado, ¿no? Porque esto en San Sebastián lo sabía mucha gente. Yo cuando salió la serie en Netflix, pensé, lo que pasa es que no tenía dinero para hacerlo y Netflix no quiso hacerlo, en hacer en San Sebastián una publicidad, o sea, unas grandes lonas en las que el mensaje fuera, todos lo sabíais, ahora vais a verlo. Porque hay mucha gente en San Sebastián que sabía lo que ocurría en el estudio de Cate Cabezudo y que no hacían nada. incluso la gente de la calle, ¿crees que han Bueno, dado la espalda a las víctimas? sí. Mira,
curioso, durante el juicio, que se prolongó un montón de semanas, a mí me asombraba, yo llevo muchos años, porque soy ya un señor mayor, he ido a muchos juicios y en un caso como este, yo pensaba, pues la sala estará llena, era a puerta abierta, excepto algún momento concreto que se iba a proyectar un vídeo que se hacía a puerta cerrada, pero el juicio fue a puerta abierta. Y yo pensé, va a estar lleno de público. La mayoría de las sesiones, nadie. Y no solo eso, yo tengo una imagen que me resulta muy deprimente de una de las sesiones, imagen captada por las cámaras que pone el tribunal para grabar el vídeo, en las que se ve que en la sala, aparte del tribunal, el fiscal, los abogados, el acusado, solo estaba yo, es decir, ningún periodista. Que yo no daba crédito, o sea, no daba crédito. Porque había también periodistas implicados en el caso. Sí. Y tiene que ver más esta falta de interés de la prensa por el caso, por presiones de arriba, por corporativismo, que ha llevado a la prensa a no querer dar voz a las víctimas y a los actos de Cote Cabezudo. Bueno, ellos sabrán. Yo creo que presiones, es lo que yo creo, pero cada uno sabrá por qué ha actuado como ha actuado. A mí me resulta insólito. Me resulta insólito. O sea, conociendo, porque si dices, bueno, si no te enteras de algo, pues no lo puedes contar. Pero conociendo el asunto, no dedicarle ni un segundo, me parece increíble. Me parece ¿Y increíble. qué repercusión crees que ha tenido el documental a la hora de dar a conocer este caso? Bueno, Netflix no te da cifras de espectadores, pero sí nos consta, sí tengo información de Netflix de que el documental les ha funcionado muy bien y que se sigue viendo. Y yo sí he recibido a través de redes sociales, tal, muchos mensajes de gente que no se había enterado del caso y que se han quedado aterrados al ver el documental y que me han dicho, joder, si pudiera hacer algo, gente de la calle, o sea, no, pero que se han quedado impresionados de lo que han visto y que han dicho, lamento no haberme enterado de esto, pero claro, pues como no ha salido así en los medios, eh, y si pudiera hacer algo por ayudar a estas chicas, tal, aquí me tienes, aquí me tenéis. O sea que sí ha tenido repercusión. ¿Y crees que hay más cotes cabezudos, más casos similares a este que no están saliendo a la luz a pesar Bueno, de que se saben los hechos o que ya han sido condenados? bueno, Pablo, no lo descarto. Yo soy poco de teorías de la conspiración, de ver conspiraciones y tal. Eh, si lo hubiera, no me sorprendería. Desde luego que yo tenga información no, porque si la tuviera lo investigaría y lo denunciaría. Entonces no me extrañaría, pero porque a la vista de lo que he vivido con el Cote Cabezudo puede haber más. Superar lo de Cote Cabezudo no me parece sencillo. Ahora, que haya más delincuentes sexuales como él, pues seguro que lo sabrá.
¿Durante cuánto tiempo estuvo llevando a cabo todas estas prácticas deleznables? Muchos años, muchos años. No te lo puedo decir, pero más de una decena de años. Y después, como precisión, Pablo, por tu arranque, que es una cosa curiosa, él era dentista, era un dentista conocido de San Sebastián, y su mujer era fotógrafa. Y en un momento dado, él deja la odontología y se dedica a la fotografía y llega a First Models y se mete en toda esta mierda. Pero la que era fotógrafo inicialmente era su mujer. Pues ahí queda ese dato. Muchas gracias, Melchor, por Pablo, acompañarnos para hablar gracias a ti y a tu disposición para lo que quieras. Te lo agradezco muchísimo. sobre este caso. El que quiera profundizar más en el nombre de ellas, el caso Cote Cabezudo, en Netflix. En Netflix. Que Ahí lo recomiendo. tienen. Venga. Un fuerte abrazo, Melchor. Pablo, un abrazo y mil gracias. Nada, a ti. Adiós. Ahora.